algo para decirles hoy. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Añadiduras de la fe. Mis amados oyentes, Dios me les bendiga grandemente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo para decirles hoy. Si es la primera vez que me escuchas, te puedo decir que en Spotify hay una lista de capítulos que van sincronizados. Entonces, te invito a que los escuches, a que los busques, para que puedas comprender un poco más a cabalidad de qué se trata y por qué llegamos a este punto. Y precisamente en nuestro capítulo anterior hablamos de dos puntos. El primero, la certeza, y segundo, la convicción, donde hicimos un pequeño énfasis de que en lo que estamos convencidos es en lo que realmente vamos a permanecer. Y nada ni nadie nos va a mover de ahí, porque estamos convencidos. También mencionamos de que ese convencimiento puede ser tal vez erróneo. No quiere decir que estemos en lo correcto. Por eso es lo importante de instruirnos siempre a la luz de la palabra de Dios. Y para estar instruidos, resulta que el tema de hoy, en cuanto a esa convicción, en cuanto a nuestra fe, hay unas cosas que le vamos a añadir para precisamente no estar errados en nuestra convicción. Y para hoy tenemos una invitada muy especial y es precisamente nuestra pastora Sandra Torres de nuestra amada iglesia, Mi Casa de Visión y Avivamiento. Pastora, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Bienvenida a Algo para decirles hoy. Hola, Bill Jones. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar en este espacio con ustedes. Amén, amén. Es un gusto poder tenerla y sé que tiene mucho para decirnos. Así es. Bien, en cuanto a las añadiduras de nuestra fe, pastora, Pedro en su carta habla de esas cosas que le podemos añadir a nuestra fe. ¿Por qué? Porque no solamente es suficiente, o no es suficiente más bien, con solo creer, no solo tener fe, necesitamos algo más. Algo más, exactamente. Y ese algo más es precisamente lo que la pastora nos viene a brindar hoy, así que vamos a escucharla atentamente y a aprender. Dicho esto, mis amados oyentes y pastora, ¿cuál sería entonces eso primero que vamos a añadir a nuestra fe? Bueno, Bill Jones, aquí en la palabra de Dios, en el versículo 3, quiero antes de ir a esos puntos de añadir a nuestra fe, en el versículo 3 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. En el verso 4 dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué nos quiere decir estos versículos antes de entrar en las añadiduras de la fe? Aquí Pedro nos recuerda que Cristo nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, el mismo Señor nos proporciona o nos da todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. ¿Cómo hace una vida en rectitud? ¿Qué quiere decir la palabra rectitud? La palabra rectitud es decir ser honestos, ser honrados, justos, hacer siempre lo correcto. Esa es la palabra rectitud. Eso es lo que nos dota el Señor para que nosotros empecemos a llevar una vida recta. También nos habla de unas promesas. En el versículo dice, por medio de lo cual nos da unas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son unas de tantas promesas? La Biblia está llena de muchas promesas, John, demasiadas. Enumeremos unas cuantas. Un ejemplo es la vida eterna y la salvación. Es el perdón de los pecados, es la provisión, es el descanso. Pero para alcanzar estas promesas, John, nosotros debemos permanecer en Dios y debemos ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, es decir, cada día tener más características de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son las características de Dios? El amor, el perdón, la santidad. Todas esas y muchas más características o atributos de Dios deben ser cada día reflejados en nosotros. ¿Listo? Pero para poder entonces, ahora sí, tener esas características de Dios, vamos a ver qué le debemos añadir a nuestra fe. Ahora sí vamos al versículo 5. Hay algo, pastora, ahí hagamos un breve paréntesis en cuanto a las promesas. Hay algo esencial
es que las promesas se cumplen. ¿Sí? Así es. Cuando hablamos de las promesas de parte de Dios, mis amados oyentes, y por favor eso guárdelo, atesórelo en su corazón, porque tenemos un Dios que no miente, un Dios que no falla, un Dios que no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. ¿Sí? Entonces hay una garantía de que Dios es fiel. Entonces podemos descansar en la paz del Señor, descansar en Él y en cada una de sus promesas que son reales. O sea que si las promesas de Dios no se cumplen en nosotros, no es por culpa de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel, así es. Bueno, en el versículo 5 dice lo siguiente: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Paremos allí un momento. Aquí dice complementando su fe. Estamos hablando de las añadiduras de la fe. ¿La fe qué es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa es la primera característica o la primera cualidad que nosotros adquirimos cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Es la primera. ¿Por qué? Porque nosotros, para recibir al Señor Jesús, debemos creer en Él, creer en esa promesa de la salvación, sin haberle visto, sin haber palpado, sin haber estado con Él cuando estuvo aquí en la tierra. Aún nosotros creemos en lo que Él hizo, lo que dice su palabra, sus maravillas, sus prodigios y todas las promesas. Entonces ya hemos sido dotados de fe. Cuando aceptamos al Señor fue la primera característica que en nosotros, pero no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que complementarla. ¿Con qué la vamos a complementar? Dice ahí mismo en el versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. En la versión Reina Valera dice de virtud. Virtud. Tanto virtud como excelencia moral tienen el mismo significado. ¿Pero qué es eso? La excelencia moral o la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien, de hacer las cosas correctas. Es decir, ya es nuestra decisión hacer las cosas bien. Eso va a fluir, a emanar de nosotros. Va a ser algo natural en alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo, por Dios, por alguien que se aferró a la fe en Cristo Jesús. Va a ser natural para él hacerlo bueno. Hacerlo bueno, exactamente. Ya le nace a la persona, ya, digamos, sabemos de que todos teníamos una vida pasada, de pronto no éramos muy honestos, no éramos muy correctos, pero cuando ya llegamos a la luz del Evangelio, cuando ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, ya empezamos a ver las cosas de manera diferente y ya empieza el Espíritu Santo a redarguirnos de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, de lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces la fe trae consigo eso, la virtud o la excelencia moral, hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Y lo que es pasado, ya pasado. De hecho, la misma palabra nos enseña que Dios se olvida de todo eso. O sea, que no permitas que Satanás use tu pasado para recordarte que eres una porquería, es que fuiste eso, es que eres un mentiroso, es que una cosa a la otra. No, porque si ya te acercaste a Dios y Dios ya te lavó, Dios ya te perdonó, Dios ya te restauró, para Dios eso ya no tiene importancia. Y es tremendo, es hermoso porque ya, o sea, literal, somos nuevas criaturas. De hecho, dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, literal, todas. Exactamente. Amén. Bueno, pero vamos a ver qué más añadirle a esto. Ya vamos en la segunda escalera o añadidura de la fe. Vamos a la tercera, que dice aquí en el mismo versículo 5. La excelencia moral con conocimiento. Básicamente el conocimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vamos a llenarnos del conocimiento de Dios. Vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a descubrir cuáles son las promesas de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y al nosotros ser llenos del conocimiento de su palabra, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, viene en un paquete completo. Un paquete, el combo completo. Exactamente. El combo completo. Entonces tenemos fe y a eso le agregamos hacer lo correcto, lo justamente correcto, la virtud. Y ahora le agregamos conocimiento, porque no es como que, es que voy a hacer lo que yo considero que es bueno. No, sino lo que... A la luz de la palabra. A la luz de la palabra, lo que Dios nos enseña que es bueno. Porque ¿quién es bueno sino nuestro Dios? Amén. ¿Cierto? Así es. ¿Y qué más podemos añadir, pastora? A esto también le añadimos en el versículo 6, dice control
propio, o en la versión Reina Valera dice dominio propio. Es el saber en nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, mire que va entrelazado, Dios nos da la capacidad de nosotros poder controlar nuestras emociones, poder controlar nuestros impulsos, poder controlar ese viejo hombre que muchas veces se quiere levantar, que muchas veces nos quiere venir a estorbar en el propósito de Dios. Entonces Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos da esa capacidad de controlarnos. Es decir, ya digamos el enojo, la ira, que son cosas frecuentes que nos atacan, de pronto nuestra manera de ser antes, entonces ya tenemos control sobre eso, ya nos es más fácil, porque el Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros tomando control. Totalmente. Y hay algo también que resaltar, pastora, es que este dominio propio no tiene que ver con que seamos robots ante Dios, porque es que precisamente Dios nos dio la libertad, ese libre albedrío para que nosotros podamos decidir. O sea, Él no quiere robots que simplemente sigan orden y como que... ¿sí? Entonces nos da ese criterio de decir, yo le sigo por eso y eso y eso, le amo por eso, por lo que Él hizo en mí, como me restauró, y ese dominio propio precisamente viene de ceder nuestra voluntad y que se haga en nosotros la voluntad de Él por medio de su Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué nosotros cederle la voluntad a Dios? Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Es una de las cosas que a mí en lo personal siempre lo digo y siempre lo he vivido. Digo, yo no sé qué va a pasar mañana, porque no puedo confiar en alguien que sí sabe qué va a pasar. Y ese alguien que sí sabe qué va a pasar me puede prevenir de cosas que puede evitar. Exactamente. Amén, pastora. Para añadir algo último al dominio propio, como decía Bill Jones, no es que seamos robots, al contrario, Dios nos dio una autoridad para controlar los deseos de nuestra carne. Ese es el dominio propio. Cuando, gracias a la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ejercer autoridad sobre nuestra carne. Bueno, pero esto hay que añadirle algo más. Vamos a añadirle algo más. Vamos a añadirle algo más. Preparando un sancocho. Hay que echarle todo lo que lleva porque no queda incompleto. Cuando en el versículo 6 dice, el control propio, dominio propio, con perseverancia. En la versión Reina Valera dice paciencia. Paciencia o perseverancia. Es la capacidad de soportar, de aguantar, de superar las demoras, los problemas, las angustias. ¿Qué pasa con nosotros, con la humanidad? Nosotros tenemos algo que a nosotros nos gusta las cosas rápido. Nos gusta que todo se haga ya. Mejor dicho, que nosotros pidamos algo a Dios y que inmediatamente Dios nos responda. Pero sabemos que en muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios hay un tiempo de espera, porque Dios sabe los tiempos. Dios sabe en qué momento nos concede las peticiones de nuestro corazón. Es más, Él sabe que si eso que estamos pidiendo realmente va a ser para nuestro beneficio más adelante o nos va a traer aflicción. Dice la palabra es que las bendiciones de Dios no traen tristeza con ella. No traen aflicciones. Entonces muchas veces nos desesperamos y no tenemos la paciencia o la perseverancia. Decimos, no, Dios no me escuchó. No, Dios sí nos escucha, simplemente que Él sabe los tiempos. Entonces a esto hay que añadirle esta parte de la paciencia. ¿Y quién nos da de todo eso? Todo lo anterior. La fe, la virtud, el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo que le empieza a obrar y a llenar todos esos vacíos y a trabajar cada área de nuestra vida y a trabajar esa parte de la paciencia, ser paciente incluso con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Ese vecino que nos cae un poquito como que, exactamente, como que Dios llévatelo, no. Paciencia, mis amados oyentes, hay que tener paciencia y soportar y saber que Dios nos da esa capacidad para soportar y tolerar a otras personas que sí, son diferentes a nosotros, que listo, no van a acordar nuestra fe, pero ¿y quién dijo que hay que coger lucha contra ellos? Sabiendo que el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra ellos, sino contra el espíritu, contra ese espíritu maligno, principados, potestades, amén. Entonces, esa capacidad de soportar, cuando, acuérdese de eso, cuando está en esos momentos donde como que está, como que sí, así es. Sí, en ese momento, acuérdese de eso, y Dios le ha dado la capacidad para soportar. O sea, que en ese no aguanto más suyo, simplemente dígale, Dios, dame más fuerza. Me quedé sin fuerza, Dios, dame más. Y créanme, mi amado oyentes, créanme que Dios le hará
más. Amén. Más. Ahí tenemos la palabra clave cuando Dios dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Amén. Cuando ya no podemos más, cuando ya nuestras fuerzas no nos dan, empiezan las fuerzas de Dios. Amén. O sea que es mejor ser débil ante Dios para que nos ayude. Dice, ¿qué más le podemos añadir? ¿Qué más le podemos añadir? Ahí mismo dice con sumisión a Dios. En la versión Reina Valera dice piedad. En otras versiones dicen devoción a Dios. Pero todas estas, ¿qué significa? Sumisión es someter nuestra voluntad a la de Dios y confiar que sus planes son mejor que los nuestros. Amén. John. Amén. Y eso también es algo a veces complicado porque estamos acostumbrados a tener el control de todo. Pero aquí Dios nos está mostrando que es necesario someternos a Él, a su voluntad. Y sabemos que Dios, sus caminos son perfectos, de que Él no va a querer nada malo para nosotros. Entonces es donde debemos aprender a abandonarnos en el Señor, a dejar que Él nos lleve por donde Él nos quiere llevar, porque Él sabe que ese camino es el que Él quiere que nosotros andemos. Ese es el propósito que hay en nuestras vidas. Entonces aprender a eso y que eso abunde en nosotros. La sumisión a Dios, someternos a la voluntad de Dios. Amén. Y esa sumisión, pastora, lo que mencionó usted ahorita, viene acompañada precisamente de esa devoción. O sea, no puede haber sumisión si yo no soy devoto. No a la Virgen, a Dios, a Dios sí, directamente. Somos devotos a Dios porque comprendemos de que fuera de Él no somos nada. Y la devoción es aferrarnos a Él. Amén. Es aferrarnos a Él, a sus promesas, a su palabra. Amén. Saber de que usted va en el taxi y va con Dios. Va en el bus, va con Dios. Está comprando el pan en la esquina y está con Dios. O sea, es aferrarse de tal manera que usted no ignore la presencia de Dios en su vida. Amén. En los momentos felices, grises, tristes, nostálgicos, en cualquier momento usted sabe que Dios está ahí con usted. Así es. Bueno, pero vamos a añadirle un poquito más. Vamos a añadirle más, todavía le cae más al plato. Nos faltan unos 2 ingredientes que son excelentes. En el versículo 7, a la sumisión de Dios vamos a añadirle afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor por los demás, por las personas. Pero aquí cuando hablamos de afecto fraternal vamos a enfocarnos en los hermanos de la fe, en los hermanos de nuestra congregación. Debemos sentir ese afecto fraternal porque en la iglesia, en la congregación o las personas que nos rodean, no todas son iguales. A pesar de que conocemos de un Dios vivo, cada persona tiene una forma de ser diferente, un carácter diferente. Y aquí entonces es donde la paciencia nos ayuda a que el amor fraternal también crezca, porque vamos a ser pacientes con el hermano, con el hermanito que hoy sí, mañana no, que hay que estarlo visitando. Entonces aquí está el amor, el afecto fraternal. El afecto por los demás, de preocuparnos por las necesidades no solamente físicas o financieras de nuestro hermano, sino también por esas necesidades espirituales. Que si vemos que el hermano se está desanimando, que no volvió, que vemos como que está retrocediendo, acercarnos a él y poder darle ánimo, poderle dar esa palabra de aliento. Y allí, eso es otra de las añadiduras de la fe. Es correcto. Por ejemplo, cuando aquel hermano cayó en pecado, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen nosotros hermanos cuando alguien de la congregación cae en pecado? Y sabe, es triste, pero tendemos siempre a como que a juzgar, como que a caído, a señalar, como caos. Eso, y como, con razón que tal día eso y lo otro. Y saben, mis amados, a nosotros no nos compete juzgar. Entonces, de una vez quítese esa camisa de juez que no le pertenece. Dios no nos llamó a juzgar y es a dar afecto. O sea, si hay alguien caído o que se ve que está a punto de caerse, hombre, corra y ayúdelo. La pastora lo mencionaba, no solamente es dinero o cosas materiales, también es oración. Qué hermoso es cuando intercedemos los unos por los otros, sí. Porque a la verdad nadie sabe lo de nadie. Usted lo puede decir, ¿no? Como que noté al hermano como que medio triste, como decaído, como que ya dos días de culto que no viene. Entonces poder tener ese tiempo, llamarlo, concretar una cita, visitarlo. Y no es para ir a averiguar qué le pasa para después expandirlo a los hermanos, sino para ayudar, apoyar a ese hermano en oración, que él sienta la hermandad, pero que eso se quede para nosotros, no para divulgarlo, porque ese es el afecto fraternal, buscar el beneficio del hermano, del prójimo.
Amén, amén. Y eso también va a emanar de nosotros así. Exactamente. Sin forzarlo. Sin forzarlo. Dale sin forzarlo. O sea que si usted es hijo de Dios que le gusta el chisme, cuidadito. Sí. El chisme no fluye. ¿Qué más podemos añadir, pastora? Hay un último ingrediente aquí, y no el menos importante. Dice, y el afecto fraternal con amor por todos. Amén. Es un sentimiento que desarrollamos o experimentamos hacia otra persona. Y cuando experimentamos ese sentimiento queremos acercarnos a esa persona, queremos que esa persona esté bien, nos importa lo que acontezca con esa persona. Pero aquí vamos a enfocar ese amor, cuando dice amor por todos, ese amor a las personas que aún no conocen de la palabra de Dios. Ese amor por las personas que están aún perdidas en el mundo, que tienen su vida vacía, que no tienen una esperanza. Ese amor es el que necesitamos desarrollar día a día y que abunde en nosotros. El amor por las almas perdidas. Porque gracias a Dios sí, nosotros hoy estamos bien y nuestra familia está bien. Y digo yo, cuando recibimos al Señor, John, hubo un cambio en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino en una generación. Porque de ahí para allá, los que nos rodean, nuestros hijos, nuestros familiares, también ha habido un cambio. Entonces, también tener en cuenta que esas personas que aún están allá perdidas en el mundo también pueden tener esa oportunidad. Entonces, nosotros cada vez que veamos a esas personas tengamos ese amor por compartirle de Dios, por compartirle de Cristo, contarle nuestra experiencia, contarle todas las maravillas que Dios puede hacer en sus vidas. Y ahí haciéndolo, en el trayecto haciéndolo, es que cada día va creciendo. No es, ay, qué pesar por el hermano, qué pesar por esa persona, pero no hacer nada, no. El amor nos impulsa a hacer las cosas. Amén, amén, nos impulsa. Y es que bien nos enseña la palabra, si no hay amor, no hay nada. No hay nada. Somos como címbalo que retiñe, simplemente estamos haciendo ruido. Haciendo estorbo. Sí, porque no hay amor, o sea, podemos aparentar hacer cosas buenas. Y créanme que en redes sociales, si ustedes han visto o han escuchado que en redes sociales se ven cantidades de cosas, pero todo es una fachada porque realmente no hay amor. Además, pastora, hay algo que nos enseña Jesús y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y habiendo hecho eso o haciendo eso, habrás cumplido toda la ley, toda la palabra. Entonces, digo, wow, o sea, el amor es como que ese ingrediente que lo encierra todo y abarca todo, porque ¿de qué me sirve no tener amor? Lo que decíamos ahorita, de nada. De nada, porque todo como que se empieza a desboronar. La fe empieza a menguar porque no hay un amor verdadero por las almas, no hay un amor verdadero por Dios, por su servicio, por su obra. Entonces es esencial en nosotros que fluya auténticamente, un amor que no puede ser forzado, es un amor auténtico. Y hay algo que creo que es Juan el que lo menciona, dice que en nosotros hay amor porque Dios está en nosotros. Sí. Si no hubiera amor. Entonces, si no hay amor en usted, mi amado oyente, preocúpese. Preocúpese porque es una señal de que no somos hijos de Dios. Sí, y lo digo de esa manera porque es delicado, ¿no? Wow, porque es que, claro, donde está el Espíritu de Dios, ahí, mi amado oyente, tiene que haber amor. Amén. Ahora, que listo, que con el proceso lo vamos puliendo, que vamos soportando más personas, que vamos amando, que nos vamos extendiendo, sí, pero en nosotros debe emanar amor, no juicio, no miradas, no señalamientos, sino amor genuino, amor que proviene de Dios. Listo, esos son los 8 ingredientes. Si ustedes los contaron, son 8 ingredientes. Partiendo de la fe, que es el fundamento, ¿no? El versículo 8 dice así: cuanto más crezcan, de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la versión Reina Valera, la quiero leer porque habla de una parte, dice una parte aquí, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, estas cualidades que acabamos de ver, no solamente las debemos tener, sino que deben abundar. Una cosa es tener algo y otra cosa es que abunde, que brote de nuestros poros, que salgan por naturalidad, que no tengamos que meditarlo, ¿será que lo hago, no lo hago? No, que broten de nosotros. Y algo que dice aquí es que si nosotros
abundamos en esto, no vamos a estar ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Que no está haciendo nada, que no trabaja, que no está dando fruto. Y no lo estamos hablando de una manera física, porque sabemos de que la gran mayoría de personas tienen sus quehaceres y no están de ociosos, sino ser ociosos espiritualmente hablando. Si no ejercemos en estas cualidades, vamos a estar ociosos, vamos a estar sin fruto, y lo que vamos a hacer es estorbo o tropiezo para otras personas. Y eso es lo que no debemos hacer. Debemos siempre ser diligentes, hacer la obra de Dios y hacer esos cambios en nuestra vida. Además, pastora, en el versículo 10 nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay una garantía haciendo esas cosas. Amén, así dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos mantenernos firmes, hermanos, y queremos que no caer o no volver a nuestra naturaleza pecaminosa, no volver a ese hombre del pasado, debemos afirmarnos cada día más en nuestra vocación, en el llamado que Dios nos ha hecho, y mantener trabajando, ejercitando estas características, cualidades, añadiduras de la fe, para que nosotros no caigamos, porque vamos a estar, primeramente, no vamos a estar, como dice la palabra, ociosos, vamos a estar ocupados en edificarnos a nosotros mismos y poder edificar a otros. Entonces así no habrá tiempo a que el enemigo venga y haga maquinaciones en nuestra mente o nos meta cosas a nuestra cabeza para desanimarnos. No, al contrario, vamos a mantenernos firmes. Amén. Y cada una de las cosas que fuimos añadiendo nos enseñan de que esto no es solos. O sea, eso es de la mano con Dios, eso es de la mano con el Espíritu Santo, y vengo para acá y no lo suelto. Como ¿sí? Iniciamos, Él nos dota de todo lo que necesitamos, Él nos da todo lo necesario para llevar una vida de rectitud. Amén, amén. Y así no caeremos jamás. O sea, no se trata de ser cristianos perfectos, o es que ser cristiano es fácil, o es que ser cristiano es difícil. No, simplemente es: no caeréis jamás si añadimos esas cosas, si nos aferramos a Dios, amén, si usamos lo que Él nos ha dado. Las herramientas que Él nos ha dado. Amén, amén. Mis amados oyentes, pastora, qué gran momento, hermoso momento. Hermoso es cada momento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, acompañarnos en este capítulo, y bueno, esperemos poder tenerla más adelante y seguir charlando y aprendiendo un poco más de la palabra, que realmente nos sirve en nuestro diario vivir. A ti, Bill Jones, por la invitación. Gracias por este tiempo en que se pudo compartir la palabra y que esto haya quedado sembrado en cada uno de sus corazones. Bueno, mis amados oyentes, nuevamente, pastora, gracias, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, y los que se quedaron hasta el final, hombre, Dios me les bendiga grandemente. Recuerda siempre compartir este audio con alguien más, porque si fue bendición para ti, tenlo por seguro que será bendición para otras personas. Por lo tanto, no olvides alimentar tu fe constantemente, todos los días, mis amados. Y si es de repetir este capítulo, repítelo cuantas veces consideres que sea necesario. Tome apuntes, lee el capítulo completo, y que todo esto sea para tu crecimiento en ese caminar con Cristo. Recuerda que puedes buscar los demás capítulos en Spotify como Algo para Decirles Hoy o como Bill Jones. Y bueno, yo creo que aquí ya nos despedimos. Eso teníamos para decirles hoy. Dios me les bendiga grandemente. La pastora Sandra Torres y Bill Jones. Dios les bendiga.